Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es martes de la tercera semana de la temporada cuaresmal. Martes de la tercera semana de la temporada cuaresmal. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 18, versículos 21 al 35. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: «Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: «Págame lo que me debes». El compañero se le arrodilló y le rogaba: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: «Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti?» Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada uno no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a la reflexión de este Evangelio. Y aquí el tema central es la reconciliación, o sea, el perdón. El perdón es una parte. La reconciliación viene siendo cuando uno da un paso más después del perdón para decir: hagamos las paces, vivamos en la hermandad, ¿no? Así que la reconciliación va un poco más lejos que el simple perdón, ¿no? Y es un tema central de lo que de lo que Dios en Jesucristo viene haciendo para el mundo. Jesús es el instrumento de reconciliación, o sea, Dios está reconciliando al mundo consigo mismo por medio de su Hijo amado Jesucristo. Él es nuestra reconciliación, ¿no? Y aquí el tema sale porque Pedro se le acerca a Jesús con una pregunta y le dice: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Es una pregunta muy judía esto, porque los judíos se entretenían mucho en
en identificar prioridades de más importancia a menos importancia, de enumerar, por ejemplo, los mandamientos, cuál era superior, cuáles son menores. Y esto era una preocupación y también un pasatiempos entre los judíos, particularmente en tiempo de Jesús. Sí que es una pregunta desde un punto de vista muy judío, ¿no? Y Pedro, al hacer la pregunta, pues él mismo la contesta diciéndole, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Hasta 7 veces. Y Pedro, al dar esta respuesta de 7 veces, piensa que está siendo muy generoso, porque la ley mosaica, pues dice que si perdonas 3 veces, pues ya es suficiente, ¿no? Es una postura muy legalista de la ley judía, y también es una postura muy legalista desde el punto de vista que Pedro hace esta pregunta, ¿no? Porque buscar un límite a la reconciliación y al perdón. Y para Jesús no hay límites, ni para el perdón ni para la reconciliación, porque Jesús le contesta no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7, o sea, diciéndole no hay límites. En cierta manera, Jesús, al decir esto de 70 veces 7, quiere decir, Pedro, a ver, ¿cuántas veces quieres que Dios te perdone a ti? ¿No? Y si esa pregunta se nos hace a cada uno de nosotros, no bastaría decir 7 veces. Vamos a decir, Señor, cuántas veces lo necesite tu perdón, ¿verdad? Entonces, si Cristo a Pedro le dice, Pedro, ¿cuántas veces deseas tú que Dios te perdone? Entonces, si tú a Dios le pides un número ilimitado de perdón, entonces tú, ¿por qué no ofreces lo mismo a otros que tú pides para ti mismo? Y esto viene a un caso muy importante. Estamos muy dispuestos a acercarnos a Dios con gran humildad para pedirle perdón, pero después no estamos dispuestos para ofrecer a otros lo que nosotros mismos le pedimos a Dios para con nosotros, ¿no? O sea, ¿con qué cara? ¿Con qué cara nos acercamos a Dios para pedirle perdón cuando tú no estás dispuesto a ofrecer lo mismo a tu prójimo, ¿no? Así que aquí Jesús pone la reconciliación con Él, la clave de la reconciliación con Dios en nuestras manos. En la medida que estamos dispuestos a perdonar a otros, Dios nos perdona. En la medida que estamos dispuestos a perdonar a otro, Dios nos perdona. Esto es lo que decimos en el Padre Nuestro cada vez que lo rezamos, ¿no? Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿no? Ahora, tomar esto del perdón como simplemente un mandamiento o una ley, yo creo que ahí está el problema, ¿no? Porque solamente alguien que ha vivido en carne propia la reconciliación y el perdón, entonces es movido a hacer con otros lo que Dios ha hecho conmigo. Cuando no se ha vivido esta experiencia de la reconciliación y del perdón, que a últimas, según el Evangelio, es parte de la conversión o de la palabra que los evangelios utilizan como metanoia, sin ese cambio de reorientación por medio del perdón, por medio de la reconciliación, pues entonces nunca vamos a apreciar lo que se nos ha dado. Y si no apreciamos lo que se nos ha dado, pues entonces no lo vamos a ofrecer a otros, que es el problema del deudor en este ejemplo que Jesús ahora sigue en este evangelio cuando dice: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía 10,000 talentos, una cantidad impresionante. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer y a sus hijos y todas sus posesiones, que era una práctica muy común aquí entonces. Si alguien no podía saldar su deuda, pues entonces se vendía como esclavo a quien le debía para saldar su deuda. El servidor se arrojó a los pies, suplicándole que le diera más tiempo, ¿no? Y aquí viene ahora el rey,
O el Señor, que representa a Dios mismo, le dice: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Aquí, ¿cuál es la deuda? Para nosotros que estamos escuchando, que estamos leyendo este evangelio, ¿cuál es nuestra deuda? ¿No? Si esta es la postura nuestra ante Dios, ¿no? De que nosotros no podemos salvarnos por nosotros mismos, ¿no? De que no podemos comprarnos, no podemos pagar nuestra deuda de salvación. Por eso Dios manda a su Hijo amado para redimirnos. O sea, Jesús, como el título de Redentor, Él es quien paga nuestra deuda consigo mismo, con su vida, con su sangre derramada en la cruz, ¿no? Entonces, Él es quien nos redime, Él es quien paga nuestra deuda para quedar en libertad y así poder regresar a la libertad de los hijos e hijas de Dios, ¿no? Entonces, esta deuda nosotros no la podemos pagar por nosotros mismos. Esta es la deuda inmensa que solamente Dios puede pagar por nosotros en Jesucristo. Y ahora, este deudor, después de que se le perdonó su deuda, sale de la presencia del rey. Y dice el evangelio: pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba. Aquí este segundo deudor, al quien se le acaban de perdonar la deuda, ahora hace lo mismo que hizo el primer deudor. Se arrodilló y le suplicó, ¿no? Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. El primer deudor simplemente no apreció lo que se le fue dado en ese perdón de su deuda. Y por eso no puede hacer lo mismo con este deudor que le debe una cantidad pequeñísima a comparación de lo que él le debía al rey, ¿no? Y porque no apreció, pues entonces no puede manifestar ese mismo perdón a otros. Y esto es lo que ocurre a veces también en gente que se profesa que son cristianos, ¿no? De que quizás han vivido los sacramentos, han sido bautizados, confirmados, pero en realidad no se han identificados con lo que Dios en Jesucristo nos da por medio del bautismo, por medio de los sacramentos, por medio de la vida nueva en Jesucristo. O sea, de que no se ha vivido una conversión según lo que la palabra metanoia hace referencia, ¿no? Una reorientación hacia donde Dios me llama. Y si no se ha vivido esa experiencia de metanoia o conversión, como a veces se traduce, pues entonces no vamos a apreciar lo que Dios en Jesucristo nos está dando, ¿no? Y si no se aprecia, pues entonces no vamos a darle al prójimo lo que yo mismo he recibido de Dios, ¿no? Continúa el evangelio diciendo: al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. O sea, es cuando uno viene con humildad ante Dios, reconociendo nuestras ofensas, tanto contra Dios, contra el prójimo, como también contra uno mismo, contra su propia dignidad, ¿no? Y cuando uno reconoce su ofensa, su pecado, el pecado simplemente es es un síntoma de que mi relación con Dios, con mi prójimo, conmigo mismo, no andan bien. Y si este síntoma se manifiesta, entonces lo que Dios viene a hacer es no solamente a sanarnos, sino también a reconstituirnos a la dignidad que es nuestra como hijos e hijas amados de Dios. Para que tomemos otra vez esta dignidad que es nuestra. Y le dice: ¿no debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión contigo? O sea, cuando uno no aprecia lo que se nos ha dado, pues entonces no vamos a ofrecer a otro lo que Dios en su generosidad nos da. Y tristemente, cuando no se ha vivido esta experiencia del encuentro con Dios, de la conversión, de una reorientación de nuestras vidas hacia la voluntad de Dios, pues entonces simplemente no vamos a apreciar. Vamos a reducir el cristianismo simplemente a leyes,
a dogmas o a mandamientos, pero las leyes y los mandamientos tienen la capacidad de transformar el corazón humano. Es la gracia de Dios lo que hace posible. Es la gracia de Dios cuando uno reconoce que a pesar de mí mismo, Dios ha venido en busca mía para salvarme de mí mismo, para sanarme, para regresarme a la integridad de la vida que nos da por medio de nuestro bautismo. Si uno no aprecia eso, pues entonces, ¿cómo es que vamos a hacer lo que Dios nos pide con el prójimo? Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.